Muy bien. Aquí. David, ¿dónde anda David? Aquí estoy, maestra. No he prendido mi cámara. Préndela, préndela. Ahí estás. Muy bien. Ya está prendida. Ahí está. No te veías, no te veías. Ahí está. Ya Sí, te veo. pero Muy bien. la tengo prendido. Desde que inició la clase la prendí. Bueno, cuando terminaron de hablar. Muy bien. Muy bien. ¿Ya iniciaron la grabación? Excelente. Sí, se me olvidó eso. Igual las exposiciones también las voy a ir subiendo. Así como están las clases, igual voy a ir subiendo las expos. O sea, lo que ustedes hagan. A darle, a darle. Ya estuvo ya. Okay. Para empezar a hablar sobre lo que son espacios vectoriales, primero tenemos que saber qué es un vector. A pesar de que ya es posible que lo hayan visto en cálculo en ese semestre o en la prepa, por ejemplo, no está mal echarle un repaso. Esta, que es una definición sacada del libro exactamente, dice que los vectores son objetos matemáticos que tienen un origen, una dirección, un sentido y una magnitud, como pueden ver aquí en la imagen, donde se puede ver módulo o magnitud, donde dice dirección, que es el ángulo, y el sentido, que indica el sentido de la fuerza, o sea, del módulo o de la magnitud. Esta es la definición de, pues, que todos conocemos básicamente. Pero para el sentido de un espacio vectorial, podremos verlo simplemente como un n números ordenados que forman n números ordenados de un conjunto que conforman los números reales. En la mayoría de los casos, que es para comenzar lo que es un espacio vectorial. Normalmente los vectores se denotan con las letras minúsculas o en negritas, como U, B, X, W, Y y Z. Pero también pueden ser denotados como, de hecho, anteriormente eran mayormente denotados en varios libros, como aquí en la imagen de la derecha inferior, que es una B con una flechita arriba, denotando que es un vector. Como pueden ver, igual al lado en el vector, donde indica que son las coordenadas, eso es lo que mayormente nos interesa a la hora de pensar en un espacio vectorial, por lo menos para empezar a entender lo que es. En este caso, que es de una dimensión de R2, solo son dos pares ordenados, lo que serían el 4 y el 3. Normalmente, cuando un vector está solo, o sea, cuando solo es un par de coordenadas, se empieza desde lo que sería el punto de origen o el vector 0, 0, que hablaremos de eso después, hasta lo que sería el vector, como pueden ver en la imagen central, que va de 0 a R. Ese sería un vector. Y hay otro tipo que sería de uno que es PQ, significa dos pares de coordenadas. Dependiendo del par de coordenadas que te indique, por ejemplo, en este caso que es P, y después Q, ese va a definir el sentido. Si fuera QP, el sentido sería al revés, o sea, el flechita iría de Q hacia P. Los números reales normalmente se le pueden denominar como escalares, por lo menos en lo que vamos a ver en este aspecto de espacio vectorial. Siguiente diapositiva, por favor. Sí. ¿Ya lo cambiaste? Ya. ¿Es esa? Porque sí. Como pueden ver, esas son dos maneras de representar lo que sería en la parte izquierda un vector. Un vector ordenado de la primera manera se conoce como vector renglón, y ordenado de manera vertical se le conoce como vector columna. Hasta abajo podemos ver lo que es el vector 0, que es básicamente lo que se le conoce como el punto de origen. Es básicamente la coordenada 0, definiendo
inicio, por así decirlo, de los puntos X, Y, menos Y y menos X. Aquí podemos ver que el vector 0 está representado de dos maneras, tanto de la manera de renglón como de la manera de columna. El primer vector 0 es el punto de origen de lo que sería la dimensión R2, como pueden ver en la primera imagen de la derecha superior. Y el segundo vector 0 sería lo que sería el punto de origen de la dimensión R3, en la imagen inferior de la parte derecha. R3 y R2 es básicamente la manera en la que se representan las dimensiones. R normalmente representa lo que serían los números reales y el número que viene a continuación en la parte superior sería lo que viene siendo el número de dimensiones. Por ejemplo, en R2 sería lo que viene siendo el plano cartesiano que todos conocemos, solo Y y X, y R3 viene siendo lo que serían las tres dimensiones, X, Y y Z. Ahorita en esta diapositiva solo se ha representado el primer cuadrante para simplificar el contexto. Esto, que solo tengamos tanto R2 y R3 en este ejemplo, no quiere decir que sean las únicas dimensiones que puede tener un espacio vectorial o espacios en un vector. Esto pueden ser tanto R2, R3, R4, puede ser un R número de dimensiones. Esto solo es para simplificar los ejemplos más comunes. Siguiente diapositiva. Ahora que ya conocemos las características más básicas de un vector, vamos a pasar con sus operaciones básicas. Primero, lo que sería la suma de vectores. Imaginemos que el primer vector, que está compuesto por las coordenadas 1 y 2, es un vector llamado A, y el segundo par de coordenadas, que son 2 y 2, lo podemos ver como el vector B. Al sumar los dos vectores, se suman de la siguiente manera. Sumando la X coordenada, que sería la primera coordenada del vector A y del vector B, como se muestra aquí, 1 más 2. La segunda coordenada, después se suma la segunda coordenada, tanto del vector A como del vector B, que en este caso es 2 más 2. Después se suman esos pares de coordenadas de manera individual. Por ejemplo, 1 más 2 vendría siendo la coordenada del X del nuevo vector, que es A más B. Y 2 más 2 vendría siendo la nueva coordenada Y del vector A más B. En la imagen de abajo podemos ver la representación de lo que sería la suma de estos vectores. Es básicamente, por ejemplo, donde si ponemos lo que sería el vector B justo donde termina el vector A, justo en la flechita que indica su sentido, ahí empezaría otra vez lo que sería el vector B, conservando sus características, conservando su sentido, y donde termine el vector B en esta nueva posición vendría siendo las coordenadas que estamos buscando. Eso es lo que implica sumar A más B. Ahora pasaremos con la resta de vectores. En este caso tenemos un ejemplo de 3 por 3. Es básicamente, es lo mismo que una suma, solo que implicando sumar signos más. Es como si multiplicaras el signo menos por todas las coordenadas del segundo vector. En este caso aquí vendría siendo hacer menos 2, menos 3 y menos 4. 1 menos 2, que vendría siendo la nueva coordenada X, daría menos 1. 2 menos 3, que vendría siendo la coordenada Y, daría otra vez menos 1. Y 3 menos 4, que vendría siendo la nueva coordenada 4, la nueva coordenada Z, perdón, terminaría siendo menos 1. Aquí podemos ver un ejemplo gráfico. Esto no está explicado
tal cual. Eso solo quiere decir que la magnitud de, de la resta A y B terminaría siendo lo mismo que hacer un nuevo vector de B a A. Normalmente para graficar lo que sería el vector A menos B, tendrías que, como había dicho antes, el vector que estás restándole, o sea, el vector que estás multiplicando el signo negativo, lo graficas ya con los signos negativos, y de ahí sumarías lo que sería la magnitud y el sentido del vector que se quedó positivo, que en este caso es el A. Ok, les quería comentar algo allá respecto a la resta. El ejemplo de la suma, el ejemplo gráfico de la suma está perfecto. Si se dan cuenta, son dos vectores, el A y el B, después los suman y eso te da un tercer vector resultante que es el vector verde. Ahora, en el caso de la resta, no es que hayan puesto A menos B, les faltó poner el vector resultante como tienen en el otro, que sería, hagan en cuenta el vector C, ¿no? El vector resultante de la resta. Ahora, lo que vemos nosotros, pero está bien este ejemplo, porque lo que vemos nosotros en la gráfica de la derecha, en ese triángulo que se forma, la línea verde que es no es tanto el vector resultante, sino la distancia que hay entre el origen, perdón, entre el destino de A y el destino de B. O sea, es la distancia que hay. Pero si nosotros lo viéramos, ¿se acuerdan de la unidad 1? Nosotros vimos módulo y vimos argumento. Esto que vemos es el módulo. O sea, es la distancia real que hay entre B y A. Pero realmente el vector resultante tendría que ser un tercer vector que podría estar abajo, a un lado, no sé dónde pudiera estar ahí. Nada más eso les quería comentar. Pueden continuar. Paso a la siguiente diapositiva. Siguiendo con las operaciones básicas, seguimos con el producto punto, que es la multiplicación de vectores. En este caso se hace, pues, multiplicando lo que serían x de A, x de B, igual y de A y y por B. Y esas multiplicaciones se terminan sumando. Como pueden ver aquí en el ejemplo, 1 por 2, que es de x de A y x de B, se suman con la multiplicación 2 por 2, que son el 2 del vector A y el 2 del vector B, dando como resultado 2 más 4, que da 6. Abajo hay otro ejemplo de lo que es el producto punto. Este se parece a uno de los ejemplos que, como si estuvieras multiplicando una matriz fila por columna. Multiplicar 1 por es por multiplicar la primera coordenada por la primera coordenada, la segunda coordenada por la segunda coordenada, la tercera coordenada por la tercera coordenada. Es básicamente el mismo que el producto punto entre dos vectores argumento. Renglón, perdón. Muy bien, ahora vamos a ver lo que es un producto vector por escalar. Que es básicamente multiplicar lo que sería un número real por todas las coordenadas de un vector, que en este caso es 5 por el vector, digamos, A, que tiene las coordenadas 1 y 2. Multiplicas 5 por 1, da 5. Multiplicas 2 por 5, da 10 y te da el nuevo vector escalar, que seguirá teniendo la misma dirección y sentido que el anterior vector, solo que una escala diferente, o sea, tendrá un módulo diferente, por así decirlo. Por ejemplo, este vector, que ya se multiplicó por el escalar 5, será 5 tendrá una distancia recorrida de, por así decirlo, 5 veces mayor. Si se multiplicara, por ejemplo, por un medio, sería de la mitad que tenía originalmente. Siguiente diapositiva.
Siguiendo con las operaciones básicas, vamos a pasar con la magnitud de un vector o su módulo. Aquí tenemos de ejemplo el vector B, que es 1 y 2. Para sacar lo que sería la magnitud es básicamente sacar la raíz cuadrada de la suma de la primera coordenada del vector más la segunda coordenada. Todo lo que estas coordenadas se elevan al cuadrado individualmente. Como pueden ver aquí en el ejemplo, que es magnitud de B, que se representa como si B estuviera siendo un número, como si fuera un número absoluto, con dos rayitas encerrándolo, es igual a la raíz cuadrada de la coordenada al cuadrado más la coordenada 2 al cuadrado. Esto da como resultado raíz de 5. Esa raíz de 5 no da un número entero, como pueden ver, es igual a 2.23 con el resto de sus decimales. Si quieren tener un resultado más exacto a la hora de utilizar la magnitud, pueden dejarlo como raíz de 5. Ahora, para calcular la dirección de un vector, que sería su ángulo, es básicamente lo que sería sacar la tangente, la tangente inversa, perdón, de la división de los vectores, que sería B entre A. Ahí está. Tangente inversa de 2 entre 1. Y te da el resultado, te da el resultado de lo que es el ángulo. La dirección del vector. Siguiente diapositiva. Ahora veremos lo que es el vector unitario. La parte izquierda. A ver, un momento. Veo que tiene levantada su mano David Vargas. ¿Tienes alguna duda, David? Sí, es de la anterior diapositiva. David, retrocédelo, por favor. Con respecto a la magnitud de un vector, y el vector cuando tiene 3 puntos, imagínate B igual a 1, 2 y 3. ¿Se hace de la misma manera? Sí, de la misma manera, sumándose al cuadrado la tercera coordenada. Es sumarle básicamente lo que es x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. ¿Y la dirección? ¿Cómo? A ver. En dirección solo 2 números se van a dar, ¿no? La dirección es que la dirección depende por así decirlo, es como, regresa al ejemplo. Alvir, regresa a donde estaba la gráfica de 3 dimensiones, por favor. ¿Esta? No, la anterior. Esta. ¿Ves donde dice R3? El ángulo que vas a sacar es básicamente dependiendo de a cuál de los puntos te refieras. Por ejemplo, si te quieres referir a Z, el ángulo que hay del vector a Z es dividirlo entre... ¿Cómo era? Ok, veo que ya se atoraron un poco ahí. A ver, es muy buena la pregunta que hizo Vargas y estaba bien como estabas respondiendo, Jesús. Es respecto a qué, porque si ustedes se dan cuenta, si ustedes agarran un vector de 2 dimensiones, en el otro teníamos que, era 1, 2, ¿no? El vector 1, 2, Sí. 1,2. Ok, si tenemos nosotros el vector 1,2, X representa 1 y Y representa 2. Cuando nosotros sacamos el ángulo, cuando nosotros sacamos teta, sacamos tangente inversa de B entre A, pero en este caso no es B entre A. ¿Qué sería? Sería Y entre X. ¿Ok? Ahora, el Y entre X, este ángulo que te va a dar respecto
al eje de las X porque de ahí estás partiendo. Entonces, si tú quieres sacar la dirección de uno de 3 vectores, tú tienes que decir respecto a qué eje es donde necesitas el ángulo, porque pues el ángulo al estar localizado en 3 dimensiones es como si lo tuvieras si tuvieras tu vector dentro de un cubo o dentro de una caja. Sí, ese ángulo respecto a qué, al eje Z, al eje X o al eje Y. Entonces, dependiendo de lo que te esté pidiendo, es el ángulo que vas a sacar. Por ejemplo, si estamos hablando de la tangente inversa de Y entre X, estás hablando que es respecto al eje X. Ahora, si tú quieres sacar la dirección respecto a, ahora con 3 dimensiones, si tú haces lo mismo, también te va a dar respecto al eje X. ¿Sí? O sea, sí sería igual con 2 valores. O sea, la tangente inversa, por ejemplo, de Y y X, pero sería ese ángulo que te va a dar cuando tú hagas tu tangente inversa, va a ser respecto a tu eje X. Ahora, si lo quieres hacer respecto a otro eje, entonces la división sería diferente. Sería, por ejemplo, Z entre Y. No sé si me expliqué. O sea, lo que tú utilices para sacar tu ángulo te va a decir respecto a qué y en qué posición. Porque una cosa es la dirección y otra cosa es la posición de donde queda tu ángulo. No sé si me expliqué. Sí, maestra. Entonces, ¿me debería de dar con respecto a, si yo hago con respecto a X, Y y Z, ¿me dan el mismo ángulo los tres? No te deben de dar el mismo ángulo los 3. ¿No? Ah, No. Porque, por ejemplo, si tú ves esta gráfica que te pusieron los compañeros, si sí, tú es de ves ahí. el ángulo respecto a X, está pegadito a X, pero está despegado de Z y está despegado de Y. Entonces el ángulo no es el mismo. Ah, pero siempre vamos a buscar respecto a X, ¿no? O sea, a menos que nos Respecto a digan, X, al sí, menos, siempre, a así menos es. A menos el que el ángulo. ejercicio les indique lo contrario, pues ya utilizarías las otras 2 coordenadas. Ok, gracias, maestra. De nada. La siguiente diapositiva, Lil, por favor. Está. Vamos a continuar con lo que sería el vector unitario. En la parte izquierda podemos ver lo que serían las fórmulas para lo que es, por ejemplo, sacar el vector unitario de lo que es el respecto a otro vector. Bueno, primero definamos lo que es un vector unitario. Un vector unitario es un vector con una longitud de 1, como indica su nombre. Con longitud queremos decir que es la magnitud, la distancia, el módulo. Aquí pusimos un ejemplo el del vector B, con coordenadas 2 y 2. Vamos a sacar su vector unitario, que tiene la misma, el mismo sentido, el mismo sentido y dirección, pero obviamente con una magnitud diferente, una magnitud de 1. Muy bien, primero lo que hacemos es pasar este vector y convertirlo en I y J, una suma de I y J. Y vendría siendo lo que es la coordenada 1,0 y J vendría siendo lo que es la coordenada 0,1, para simplificarlo. Por ejemplo, si queremos decir 2i, estamos hablando de unas coordenadas 2,0 más las coordenadas 2j, que sería 0,2, dando como resultado el anterior, o sea, el vector con el que habíamos iniciado, 2,2. Muy bien. Esto lo vamos a utilizar más adelante, todavía no. Vamos a sacar la magnitud como normalmente se saca del vector. Raíz cuadrada de 2. Raíz cuadrada de 2 más 2, cada uno elevado individualmente a la segunda potencia. Da resultado 2 raíz cuadrada de 2. Muy bien. Ahora se convierte el vector en un vector unitario. Ahora sí vamos a utilizar lo que sería 2i más 2j. Es básicamente multiplicar lo que sería la magnitud
sea, 1 entre la magnitud, dejándole un fraccionario como está aquí, para una mayor comprensión, y multiplicándolo por el vector, que sería 2i más 2j, dando como resultado el vector unitario, que sería 2 entre raíz cuadrada, entre 2 por raíz cuadrada de 2, y más 2 entre 2 por raíz cuadrada de 2, j. Y así se saca el vector unitario. Ahora, para sacar lo que sería el vector unitario el módulo del vector unitario que acabamos de sacar, se saca de la misma manera que se saca cualquier módulo magnitud. Sacando la raíz cuadrada de su suma, mientras sus raíces cuadradas son elevadas a la segunda potencia. Perdón, se seca mi garganta rápido. Muy bien. Al hacer esta operación te da como resultado la magnitud 1. Podemos comprobar de esta manera que es un vector unitario. Ahora vamos a explicar lo que sería la dirección del vector unitario. A ver, un poquito, unos minutos. Para los que no están exponiendo, ¿entendieron esto? ¿O tienen dudas respecto a esto? ¿Por qué lo igualó a 1? O sea, veo que ahí pone u igual a la raíz de 1 sobre raíz de 2 al cuadrado. No sé, es que no sé cómo señalarlo. Es que de esa Creo que manera... simplificó el 2. Así es. No, Sí, eso sí, pero ¿por qué lo igualó a 1? No es que lo haya igualado a 1, lo que hizo fue sacar el valor absoluto del vector unitario que ya tenía. Lo que hizo, si nosotros vamos a empezar de arriba hacia abajo, así rápidamente. Aquí ya teníamos que nuestro vector 2,2, teníamos que era 2i más 2j. Y tenemos en la parte izquierda de la diapositiva, tenemos las dos coordenadas. La primera coordenada me representa x, la segunda coordenada, la de abajo, me representa y. Entonces, lo primero que hizo fue sacar el valor absoluto del vector b. 2 al cuadrado es igual a 2 raíz de 2. Esto lo dejó expresado así para que se pueda simplificar al final. Pero, por ejemplo, si lo dejáramos expresado como la raíz normal, sería raíz de 8, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hizo aquí? Extrajo el 4 y quedó como 2 raíz de 2. Racionalizó. Pero después de eso, ¿qué fue lo que hizo? Ahora, 1 entre el valor 1 entre el valor absoluto del vector, que es 2 raíz de 2, lo multiplicó por 2i y 2j como si fuera un escalar. Entonces, este 1 raíz de 2 raíz de 2, lo multiplicó por 2i y después lo multiplicó por 2j. ¿Sí? Aquí ya teníamos prácticamente el vector unitario. ¿Pero qué hizo con el vector unitario? Sacarle a su vez el valor absoluto, por eso lo vemos encerrado entre las dos barras. Pero pues, ¿qué es lo que hizo? Simplificó, ¿no? Tenemos 2 arriba y 2 abajo, entonces queda 1 raíz de 2 y 1 raíz de 2. Esos los elevó al cuadrado, sacó la raíz y le dio 1. O sea, ¿qué hizo? Comprobó que lo que hizo le dio un vector unitario. ¿No? Eso hicieron. sí. Bien, continuamos. Bueno, y de hecho esto es bueno que lo apunten o algo, porque un spoiler. Hay un ejercicio en el que necesitan sacar un vector unitario y comprobarlo. Muy bien, vamos a seguir con su dirección. Vendría siendo la misma dirección que lo es el vector b, pero si te piden sacarlo directamente de lo que es el vector unitario, es bueno que lo sepan. Para sacar la dirección que vendría siendo el ángulo, se puede sacar de la siguiente manera. Hacer el coseno inverso de 1. ¿De qué? Pues de lo que se vendría siendo el escalar de ahí, que en este caso es 2 entre 2 por raíz de 2, ya simplificado.
1 entre raíz de 2. Queda como resultado 45 grados, que vendría siendo en la misma dirección que B. Y otra manera de sacarlo sería siendo inverso de el escalar de J, que vendría siendo igual 1 entre raíz de 2. Y daría lo mismo. Así de simple. Siguiente. Albir. Muy bien, Sí. ahora que ya conocemos las operaciones básicas de los vectores, vamos a seguir de una vez con lo que es el espacio vectorial. Albir. Ahí está. Espacio vectorial. Un espacio vectorial es una estructura o conjunto de objetos llamados vectores donde se hayan definido dos operaciones, suma y producto de escalares. Esos conjuntos serán espacios vectoriales solo si obedecen los siguientes 10 axiomas. Espacio vectorial es, como dice aquí, un conjunto de vectores. Pero la manera en la que vamos a utilizarlo, imagino en esta unidad, no solo se pueden ser vectores, pueden ser lo que serían matrices, polinomios, entre otras funciones. Por ejemplo, para que sea un polinomio, por ejemplo, de 5. Bueno, voy a dejar esa explicación para después, ya que todavía hay que saber sobre los 10 axiomas. Muy bien. Siguiente diapositiva. Albert. Muy bien, seguimos con los 10 axiomas del espacio vectorial. Vamos a empezar con lo que es, aquí se suma cerrada, también se le conoce como cerradura bajo la suma. Esto quiere decir básicamente que si X pertenece al vector B y Y igual pertenece al vector B, entonces X más Y, o sea, el resultado de las coordenadas X más Y, o los vectores X más Y, dependiendo de qué signifique B, en este caso que es un espacio vectorial, y los espacios vectoriales pueden abarcar no solo un vector, sino, por ejemplo, R2, que es toda una dimensión de los números reales. O sea, pueden ser una infinidad de vectores. Muy bien, esta suma puede ser tanto de vectores como de coordenadas. Si lo vemos como coordenadas, eso significará que la suma de estos tendría que pertenecer igual a las características que te ponga el espacio vectorial. Con características me refiero a que hay ciertas... Un espacio vectorial te especifica qué características tiene. Si son polinomios, si son vectores. Por ejemplo, si te pone que espacio vectorial es igual a corchete R2 o XY, significa que ese espacio vectorial se está refiriendo a todo el espacio de R, o sea, los números reales en un plano de coordenadas de 2 dimensiones. Y para que sea un espacio vectorial tiene que tener, pues, estos 10 axiomas que estamos viendo. Si no cubre lo que sería la suma de X más Y, y no se encuentra entre B, que por ejemplo serían, si fueran los números reales, pues no se puede considerar un espacio vectorial. Bueno, lo vamos a ver a continuación en el ejemplo que voy a poner. Primero solo vamos a ver qué son los axiomas. Muy bien. La siguiente es la asociatividad de la suma. Para todo X, Y y Z en un espacio vectorial, significará que la suma de X más Y más Z debe ser igual a sumar X más la suma de Y más Z. Esto quiere decir que no importa el orden en el que sumes los vectores o coordenadas, te dará el mismo resultado. Siguiente. Ahora la conmutatividad de la suma. Eso quiere decir que si X y Y están en B, entonces X y Y deben ser igual a Y más X.
es lo mismo que vimos anteriormente. Implica que el orden de las sumas tiene que ser el mismo. Tiene que dar el mismo resultado. Eso te iba a decir. No que tenga que ser el mismo orden, sino que aunque lo sumes de orden opuesto, te va a dar lo mismo. Si lo dijiste al revés. Sí, perdón. Muy bien, sigamos con la existencia del neutro aditivo o idéntico aditivo. Esta axioma quiere decir que en todo espacio vectorial debe existir un vector cero, una matriz cero, un polinomio cero, perteneciente a ese espacio vectorial. Y bueno, para tal, de manera que toda X perteneciente a ese espacio vectorial tendrá que cumplir la siguiente condición, que es, si se suma a ese vector cero, no importa en el orden que sea, tendrá como resultado el mismo vector X, la misma coordenada X. Siguiendo. Ahora veremos la ¿Puedes regresar? existencia. Sí, Albert. Gracias, ya. Ok. Siguiente. Ahora continuaremos con la existencia del inverso aditivo. Eso quiere decir que si X pertenece a B, entonces existe un vector llamado negativo. Existe todo vector negativo. Eso quiere decir que para cada vector existe su vector negativo. De manera que si sumas ese vector al vector negativo, te tiene que dar como resultado 0. Ahora sigamos con la multiplicación con escalares cerrados. Si X es perteneciente a B y alfa es un escalar, entonces el producto de alfa por X es perteneciente a B. O sea que si multiplicas cualquier escalar por cualquier vector de ese espacio vectorial, te tiene que tener las características ya implicadas. Ahora lo veremos en el ejemplo. Después. Ok, ¿Sí? Antes de que se vayan al ejemplo, les quería comentar igual otra cosa, la regla de la existencia del inverso aditivo. Aquí lo decían, vector menos b, o sea, no necesariamente tiene que ser todos positivos y todos negativos, pero se refiere a que el inverso aditivo tiene los signos contrarios, ¿no? Puede ser que tengamos, por ejemplo, una coordenada, no sé, menos 1,3. El inverso aditivo tendría la misma coordenada, pero con signos contrarios. Tendría 1, menos 3, para que así sumando las dos coordenadas te dé 0,0 y pues te dé 0, ¿no? Entonces las coordenadas deben de tener, o los dos vectores, el normal y el inverso, pues deben de tener, como su nombre lo dice, signos contrarios. Ya. Siguiente diapositiva, Albert. Ahora vamos a seguir con lo que es la asociatividad del producto con escalares. Esta axioma quiere decir que si cualquier X perteneciente al espacio vectorial, tanto alfa como beta y tanto alfa como beta son escalares en este caso. Eso quiere decir que si multiplicas el alfa por el producto de beta por el vector y después multiplicas alfa por beta, o sea, los escalares primero y después lo que vendría siendo el vector, vendrán teniendo el mismo resultado. O sea, no importa el orden en que multipliques los escalares y el vector, te dará lo mismo. Ahora, distribuidad del producto con respecto a la suma de vectores. Si X y Y se encuentran en B y alfa es un escalar, entonces multiplicar ese escalar por la suma de ambos vectores sería lo mismo que multiplicar individualmente el escalar entre cada vector y después sumarlos. Como pueden ver aquí, alfa por la suma de X más Y es igual a alfa de X más alfa de Y. Esto se puede aplicar igual a las dimensiones R3, R4, R5. Esto igual se tiene que cumplir para que
pueda considerar un espacio vectorial. Siguiente. El siguiente axioma es distributividad del producto con respecto a la suma de escalares. Si X pertenece a B y alfa y B son escalares, entonces la suma de ambos escalares, si los multiplicas por X, el resultado debe ser igual a multiplicar alfa por X y sumarlo al resultado del producto de B por X. Eso quiere decir que para multiplicar la suma de los escalares y multiplicarlo por un vector tiene que dar lo mismo que multiplicar ese vector por los escalares de manera individual y después sumarlos. Ambos tienen que dar el mismo resultado igual para que se pueda considerar que el espacio ¿Se ¿Dejó de congeló, hablar? Jesús? ¿Dejó de hablar? Creo Oh. que se congeló. Jesús, ¿estás por ahí? Ahorita le digo por bueno. Se congeló. Chale, se nos fueron dos. espacio vectorial. Entonces debe haber un vector unitario que sería 1. Perdón, se te flasheó mi computadora. Eso. Muy Te bien. sigo, yo lo sigo viendo congelado. ¿Me congelé? Te escucho, pero no te veo. Bueno, más o menos. No. Perdón, es flasheó, no sé por qué. Bueno, si me escuchan, con eso basta. Esto quiere decir que para el espacio vectorial debe haber un vector unitario. Jesús, ¿puedes repetir el de preservación de escala? Porque creo que ahí, cuando empezaste a explicar eso, fue que te congelaste. Entonces, ¿puedes repetir acuerdo? desde el principio esa? Ah, sí, perdón. Muy bien. Preservación de escala. Para cada vector X perteneciente a B, debe poder cumplir con la siguiente condición. Que al multiplicarlo por el escalar 1 tiene que dar el mismo vector. O sea, es simplemente multiplicarlo por 1. Incluso si es un vector igual, un vector unitario tiene que seguir dando X. No, perdón. Esto solo quiere decir hablando de escalares. Sí, eso es solo hablando de escalares. Escalar 1 por cualquier vector. X, Y, Z, cualquier coordenada, te tiene que dar la misma coordenada. Por eso se llama preservación de la escala. Ahora sí, siguiente diapositiva. Este fue el último axioma. Con esto vamos a ver un ejemplo de cómo sería un espacio vectorial y cómo poner sus axiomas. Determina si el siguiente espacio, si B es un espacio vectorial. Muy bien. Eso quiere decir que si X y Y pertenecen al espacio vectorial B y X y Y pertenecen a los números reales, esto, espacio vectorial, lo que está en los corchetes indica que en el espacio vectorial hay X y Y. O sea, dos dimensiones en este caso. Y si esas X y Y son todos números reales, entonces es un espacio vectorial. Aquí lo estamos poniendo en una gráfica. Esos son los puntos cualquiera. No tienen que ser necesariamente estos vectores. Pueden escoger cualquier otros y van a cumplir con las condiciones, con los axiomas que vamos a ver a continuación. En este caso escogimos el vector 1,1 como el vector X, menos 1,2 como el vector y Z como el vector, perdón, las coordenadas 2,3. Siguiendo. Vamos a pasar con el primer axioma, que es la cerradura bajo la suma. Multiplicas lo que es el vector X más el vector Y
Y si esa suma pertenece a lo que son lo que es el vector, o sea, el espacio vectorial, entonces podemos decir que sí se cumple este axioma. En este caso, que es sumar los vectores x, que es 1,1, más el vector y, que es menos 1,2, haces la suma, 1 más menos 1 da 0. 1 más 2 da 3, y te da el vector 0,3. Regrésalo. Este vector 0,3 cumple con lo que es un vector con números reales perteneciente a x y y cabe en lo que es el vector. Así que cumple con lo que es el axioma. Siguiente. Muy bien, vamos a pasar con el siguiente axioma, que es la asociatividad de la suma. Eso quiere decir que hay que sumar x más y más z, la suma de x más y más el vector z, y después tienes que hacer la suma de x más la suma de y y z, y ambos se tienen que dar el mismo resultado para que se pueda considerar un espacio vectorial. Bueno, ahí les quiero comentar algo igual. Está perfecto como lo acaban de decir, pero quiero hacer un poco de énfasis en esto. Para hacer la comprobación del segundo axioma, tienen que hacer la suma 2 veces. Ellos lo pusieron aquí de manera vertical, perdón, lo pusieron de manera horizontal, está perfecto. La primera parte me representa al lado izquierdo de la igualdad y la segunda parte al lado derecho de la igualdad, ¿ok? Son las dos comprobaciones, ¿no? En el primer renglón podemos ver x más y lo que dio más z. Y en el segundo renglón podemos ver x más la suma de y y z, ¿ok? Y ojo, tiene que dar lo mismo. Si no les da lo mismo, puede ser que no estén sumando bien o que no estén, o sea, que no estén empleando bien algún signo, ¿ok? Pero sí lo tienen que hacer 2 veces. Si lo hacen únicamente, si comprueban únicamente un lado de la igualdad, está incompleto su ejercicio. Ya, pueden continuar. Pues bueno, ya está explicado el axioma 2, así. De hecho es eso. Ahora vamos a pasar con lo que es el axioma 3. El axioma 3, recordemos que es la ley conmutativa de las sumas, que es básicamente sumar, no importa en el orden en el que sumen los vectores, dará el mismo resultado. Aquí decidimos ponerlo de manera lineal, pero ambos dan lo mismo. Podemos verlo. Vamos a hacer primero el lado izquierdo. Sumas 1 menos 1, o sea, 1 más menos 1, da como resultado 0. Ahora, 1 más 2 da 3. Comprobamos el lado izquierdo. Ahora vamos con el lado derecho. Menos 1 más 1 da 0. Y 2 más 1 da 3. Ya comprobamos el tercer axioma. Eso es todo en el tercer axioma. Así de simple. Así es simple, así de sencillo, pero igual, ojo aquí se ahorraron el escribirlo, pero debe estar comprobado por separado para que ustedes vean que el lado izquierdo es lo mismo que el lado derecho. ¿Okay? Debe estar la parte izquierda igual a 0,3, la parte derecha igual a 0,3, para que se note. Digo, yo sé que es obvio, ¿no? Pero ese es el chiste de comprobarlo. Muy bien. Ahora vamos a explicar el axioma 4, que es el vector 0, o sea, el idéntico aditivo. Como habíamos dicho, es sumar lo que sería un vector cualquiera más el vector 0, 0, que viene siendo, en el caso de un gráfico, el punto de origen. Está 1 más 0 da 1. Y ahora en la segunda coordenada, 1 más 0 da 1. Da el mismo vector inicial que utilizamos. Si utilizamos cualquiera de los vectores que elegimos, va a seguir dando lo mismo. O sea, por ejemplo, si utilizamos el vector y, que es menos 1,2, también tiene que salir en el resultado de la suma el vector
y, que es menos 1,2. No importa qué vector utilizan, el resultado tiene que ser igual a ese vector. Listo. Siguiente diapositiva. Antes de que sigan, Vargas, ¿tienes dudas? Ay, Sí, tenemos que utilizar todos los axiomas para demostrar que es el espacio vectorial sí, los puntos, todos. Todos. Oh, rayos. Está bien, está bien. los 10 axiomas. Es que Es- pasas muy rápido las diapositivas que no, solo copié 8. Mm, a ver. Pues lo que más que tienes que hacer énfasis es en copiar las fórmulas. Si Sí, entiendes el significado y copias las fórmulas, con eso te puede bastar para resolver los axiomas. pero igual si quieren, ahorita que terminen de exponer, regresan otra vez las diapositivas y las dejan un momentito para que vayan copiando los que quieran copiar. Antes de que, porque pues obviamente todavía no están subidas las diapositivas, pero cuando terminen de exponer las regresan a los axiomas y las dejamos un momentito para que copien. Ok. Muy bien, vamos a pasar, si no hay ninguna duda más, con el siguiente axioma. Muy bien. Vamos a el axioma inverso aditivo. Aquí es básicamente como el vector cualquiera que escojas, sumarlo a su inverso, hablando en términos de signos. Si el vector que escoges tiene coordenadas positivas, se convierte en un vector con coordenadas negativas. Es básicamente como el vector que agarras lo tienes que multiplicar por... No lo tienes que multiplicar, tienes que cambiarle los signos a su signo contrario. Así como pueden ver, escogimos el vector x que es 1,1 y lo sumamos a su inverso, que es la primera coordenada es menos 1, es 1, así que su inverso va a ser menos 1, y lo mismo en la segunda coordenada. Al sumarlos, tiene que dar como resultado 0, como pueden ver aquí en las coordenadas 0,0. Parece simple, pero igual tiene que confirmar esta axioma. Ahora vamos a pasar con el axioma 6, que es la multiplicación de escalares. Aquí dice que cualquier escalar que utilices, si lo multiplicas por cualquier vector, tiene que pertenecer a ese espacio vectorial. En este caso, que son los números reales. Tiene la condición de que tienen que ser los números reales. Muy bien. Al multiplicar el escalar 2 por el vector x, que es 1,1, da 2,0. Antes hay que explicar que los escalares que utilizamos en los espacios vectoriales normalmente son los números reales igual. Ya si te dice que el espacio vectorial tiene que tener, los escalares, por ejemplo, tienen que ser números complejos o números fraccionarios, por ejemplo, en este caso. Si fuera solo un... muy bien, la cosa es que tiene que cumplir con tiene que ser un número real. Tiene que cumplir las condiciones que te expone el espacio vectorial. Bien, siguiente axioma. 7. Ahora seguimos con el siguiente axioma, que es básicamente multiplicar escalares por el producto. No importa el orden en que los sumes, en que los multipliques, te va a dar lo mismo. Si multiplicas primero los escalares y después el producto, o si multiplicas primero un escalar por el vector y después lo vuelves a multiplicar por el escalar, tiene que dar lo mismo. Como pueden ver aquí primero hicimos el lado de la izquierda, que es multiplicar lo que sería el alfa, que en este caso es 2, por la multiplicación que sería beta, que es 3, por el vector
x, que es 1,1. Primero lo que tenemos que hacer es multiplicar lo que está dentro de los paréntesis. O sea, el vector beta, el escalar beta y el vector x. Lo que da como resultado el vector 3,3. Y eso lo tienes que multiplicar por el escalar que está fuera del paréntesis, que vendrá siendo alfa. Lo multiplicas y te da como resultado final un vector con coordenadas 6,6. Ahora hacemos el lado derecho. Es multiplicar primero los escalares. 2 por 3 da 6. Y lo multiplicas por el vector, que en este caso es 1,1, o sea, x. ¿Y qué nos da como resultado? Lo mismo que en el anterior, 6,6. Si en ambas multiplicaciones, o sea, en ambos productos te da lo mismo, cumple con el axioma, sí es un espacio vectorial. Si no cumple, no es un espacio vectorial, o como ya ha dicho la maestra, lo están haciendo mal. Hicieron una multiplicación mal o algo. Muy bien. Ahora vamos a pasar con el axioma número 8. Este es multiplicar cualquier escalar por la suma de sus productos. Perdón, por la suma de los vectores. Si multiplicas cualquier escalar por una suma de vectores, te tiene que dar lo mismo que multiplicar ese escalar individualmente por cada vector, y después esos vectores resultantes los tienes que sumar y te tiene que dar lo mismo. Aquí está la comprobación. Multiplicas el escalar 2 por la suma de los vectores, te da como... Primero vamos a sumar los vectores, te da como resultado 0,3. 1 más menos 1 da 0. 1 más 2 da 3. Y después lo multiplicas por el escalar alfa, que en este caso es 2, da como resultado 0,6. Ahora vamos a hacer el lado derecho, que es multiplicar primero los vectores de manera individual por alfa. Alfa por x, alfa por y, y esos resultados los tienen que sumar. Como pueden ver aquí, 2 por el vector x, que sería 1,1, da como resultado un vector con coordenadas 2,2. Y si multiplicas alfa por el vector y, que es menos 1,2, te tiene que dar como resultado un vector menos 2,4. Estos dos vectores resultantes los tienes que sumar. Y el resultado nos da 0,6. Si ambos coinciden, es un espacio vectorial. Si no coinciden, no es un espacio vectorial. Siguiente. Ahora vamos a pasar con la última. Vamos a pasar con una ley distributiva, que es la penúltima, la 9. Es básicamente disculpen, la suma de los escalares, y si esa suma la multiplicas por el vector. Y eso te tiene que dar lo mismo que multiplicar ese vector individualmente por cada escalar. En este caso es el vector el que se multiplica por cada escalar, no al revés. En el caso anterior era el escalar por cada vector. En este caso es, como ya dije, al revés. El vector por cada escalar. Primero vamos a hacer el lado izquierdo. Vamos a sumar los vectores alfa y beta. Ahí está, 2 más 3 da como resultado 5. Y eso lo multiplicas por el vector x, que en este caso es 1,1, y te da como resultado 5,5. Y ese resultado tiene que ser el mismo que nos tiene que dar en la suma de las multiplicaciones de los escalares con el vector. Primero multiplicamos el escalar alfa por el vector x. Nos da como resultado un vector 2,2. Y ahora multiplicamos el escalar beta por el mismo vector que ya utilizamos, que es x. 3 por el vector con coordenadas 1,1. Nos da como resultado un vector con coordenadas 3,3. Sumamos las dos coordenadas y nos da como resultado
un vector con coordenadas 5,5. Como pueden ver, en ambas operaciones da el mismo resultado. Eso quiere decir que se cumple el axioma. Ahora vamos a pasar con el último vector, que es la preservación de la escala. Es simplemente multiplicar el escalar 1 por cualquier vector de la gráfica. No importa qué vector sea, te tiene que dar el mismo vector que estabas utilizando para la multiplicación. En este caso utilizamos el vector x, 1,1, da como resultado, al multiplicarlo por el escalar 1, da como resultado el vector con coordenadas 1,1. No importa qué vector utilizan, siempre te vendrá resultando el mismo vector que utilizaron. Y como pueden ver, hasta abajo pondremos que existe un espacio vectorial. ¿Por qué? Porque en este caso se cumplen con todos los 10 axiomas. Y esa sería la manera de comprobar que es un espacio vectorial y su definición. Ahora, siguiente diapositiva. Ahora vamos a seguir con el tema que es subespacio. Para eso se fue de voluntario nuestro compañero Jorge. Jorge. Ya estoy. No sé si se me alcanza a ver. Ahí. Bueno, pues a mí me tocó explicarles sobre el tema de subespacio. Y primero vamos a tener unos pequeños conceptitos para que quede bien comprendido todo el tema. Primero que nada, el subespacio. Sea V un espacio vectorial y W un subconjunto no vacío de V, perdón. Si W es un subespacio de V, si W es en sí mismo un espacio vectorial con las mismas operaciones, suma de vectores y productos por un escalar definidas en V. Esto a lo mejor y no queda comprendido así del todo ahorita, pero con los ejemplos y con los ejercicios ahí doy 100% mi calificación de que queda comprendido el tema. La siguiente, por favor. Y ahora vamos a ver, para poder resolver estos ejercicios necesitamos ciertas condiciones o necesitamos comprender estas condiciones necesarias para que pues, quede el ejercicio de rechupete. Primero, sea W un subconjunto de un espacio vectorial. Aquí como podemos ver, V, paréntesis, W, por V, perdón. Y W es un subespacio de B, sí, y solo si se cumplen las condiciones A, B y C, que ahorita vamos a ver las siguientes condiciones, pero esto tiene que quedar comprendido. Podemos ver que... existencial, perdón que te interrumpa. Aquí lo que está dentro del paréntesis es el signo de pertenece, ¿verdad? O sea, se desnegoció. Sí, aquí pero es el signo de la E, ¿no? La que pertenece, de pertenencia. Sí, okay. Es que aquí producción falló, maestra, perdón. Está bien. Muy bien. Bueno, ahora ya vemos lo que es el primer punto, que es 0V está en W. La segunda es si U y V están en W, entonces U más W están en W. O sea, aquí no hay tanto pierde. Y la siguiente es que si U está en W y K es un escalar, K por U están en W. O sea, son términos bastante fáciles de comprender. Así que por eso le digo que en el ejercicio va a quedar, pero mira, comprendido. La siguiente, por favor, producción. Gracias. Bueno, el primero es la condición. Ahora, la primera condición, como habíamos dicho, asegura que W no es vacío. La mejor manera de comprobar si W es un subespacio es primero si contiene al vector nulo. Si 0V está en W, entonces debe de verificarse las propiedades, las que vimos anteriormente, B y C. Si 0V no están en W, entonces W no puede ser un subespacio y no hace falta verificar las otras propiedades. O sea, desde que la primera esté mal, ya no se hace nada. Y
algo está mal ahí, el ejercicio ya nos ponen un punto ahí extra en los exámenes. Siguiente, por favor, producción. Gracias. Las propiedades A, B y C corresponden a los axiomas. No sé si se pudieron haber dado cuenta. Si sí, punto extra. Si no, pues ni modos. Que son el 4, el 1 y el 6 de espacios vectoriales. ¿Sí? Por eso era importante que prestaran atención en la anterior exposición de mi compañero. Si no, ni modos. Aquí se va del todo. Siguiente, por favor, producción. Gracias. Los axiomas 2, 3, 7, 8, 9 y 10 de espacios vectoriales se cumplen para W, porque este es un subconjunto de V. Puede decirse que W hereda o es propiedad de V, V de vaquita, para que se entienda. Siguiente, por favor, producción. Gracias, ¿verdad? Punto extra, maestra, para esa producción infalible. Bueno, la cuarta nos dice que faltaría comprobar que cada vector de W tiene su opuesto en W. O sea, vamos a abrir un pequeño paréntesis diciendo que el axioma 5 de espacios vectoriales, o sea, es el punto número 5, teniendo en cuenta la condición C, o sea, la última condición de subespacios. Si U está en W y K es un escalar, K por U está en W. Entonces, si tomamos K, o sea, si tomamos que K es igual a menos 1, K igual a menos 1 resulta para K, W, por menos 1, U es igual a menos U, W. ¿Sí? No sé, espero haya quedado clarito. Bueno, continúa, por favor, producción. Producción, gracias, gracias. Que me desconcentra a ver a H, está muy guapo muestra, discúlpeme. Y por lo tanto, cada vector de W tiene su opuesto en W. De las observaciones anteriores, se deduce que las condiciones, o sea, A, B y C son suficientes para demostrar que W es un espacio vectorial y por lo tanto subespacio de B. Entonces, ahorita vamos a ver un poquito más de eso. La siguiente, producción. Ahora vamos a ver sobre los subespacios triviales. Esas dos van casi de la mano. Y si W es un espacio vectorial, entonces V es un subespacio de sí mismo. O sea, es decir que 0V más 0V es igual a 0V y ya. Y K0V es igual a 0V. Para cualquier K real, K0V. O sea, los subespacios de 0V y V se denominan subespacios triviales, o sea, de V. ¿Sí? Sí. Y ahora ya... ¿Qué es un subespacio trivial? Exacto, esa parte se me olvidó. Bueno, ¿Qué? ¿Cómo va a ser? o sea, es que producción, maestra, por favor, estas cosas pasan cuando somos muy... Un subespacio trivial básicamente quiere decir que tiene un solo componente. Por ejemplo, si decimos que el espacio vectorial es igual a corchete de 0, ese es un espacio vectorial. Claro que tiene que cumplir con todos los axiomas para que sea un espacio vectorial, pero ese es un espacio vectorial trivial. Muy bien. Bien bajado ese balón. A ver, regrésenle. Una, por favor. Ahí está. Se dice, ¿qué es el subespacio trivial? Trivial significa, como bien dijo su compañero, que solamente tiene una respuesta para ese vector. Por ejemplo, aquí tenemos 0, 0V más 0V es igual a 0V. ¿Por qué? Porque tenemos toda la coordenada o todas las coordenadas que tengamos están multiplicadas por 0. Significa que solamente multiplicándolo por 0 te va a dar 0. Por eso hace la diferencia entre espacios triviales y no triviales. Bueno, de todos modos, esto era nada más cultural porque eso le toca al equipo como 4, creo. Pero bueno, síganle. No, ya no quiero, ya me dio pena.
Bueno, ahora sí, ya vamos con los ejemplos, para que amarre al 100 y nos podamos ir a comer, a almorzar, lo que quieran. Que la neta no he comido. Por favor, producción, nada más. Aquí podemos ver un problema, como se nos puede presentar, así van a venir en los exámenes, espero y no. Hallar t, el número real para el vector, en este caso x, que aquí podemos ver las coordenadas, 3, 8, t, pertenezcan al subespacio engendrado por los vectores u, que pues, podemos ver que son 1, 2 y 3, y u es igual a 1, 3, menos 1. Y aquí podemos ver todo lo que ya dijimos aplicado en la solución. De hecho, los siguientes ejemplos van a ser con diferentes, no procedimientos, pero diferentes soluciones para que, o sea, no haya duda y no haya problema de que a eso no lo explicaron. Bueno, la solución del problema 1 nos dice que el vector x y, ay, perdón, es que no alcanzo a ver estos lentes, del L, si no me equivoco, es el entre los corchetes está el vector, los dos vectores que son U y V, sí, y solo si existen en alfa, beta y los números reales tales que el vector X, perdón, es igual al alfa del vector U más beta del vector B, o sea, V, de vaquita. Luego obtenemos el siguiente sistema. Hacemos el sistema y nos queda ordenado de la siguiente manera. Alfa más beta es igual a 3. 2 alfa más 3 beta es igual a 8. Y 3 alfa menos beta es igual a... De la primera ecuación tenemos que alfa es igual a 3 menos beta, sustituyendo en la ecuación 2, en la ecuación de abajo. Entonces nos quedaría como 2 por 3 menos beta más 3 beta. Esto es igual a 8 por b menos b2. O sea, al resolver todo nos queda como que beta es igual a 2. Luego alfa es igual a 1. Finalmente, por la ecuación número 3, deducimos que t es igual a 1. Por lo tanto, el vector x pertenece al subespacio engendrado por los vectores u y b de vaquita. Sí, y solo si t es igual a 1. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Quedó captado, compañeros. Compañeros que no nos están exponiendo, quedó captado. Muy buen ejemplo. Yo sé que sí, maestra, de verdad. ¿Alguna duda, compañeros que no expusieron? Nada, no hay dudas. Muy bien, excelente. Vea, maestra, se lo dije. Yo soy un profesional en eso, maestra. Aunque truene, pero profesional. Por favor, producción. Maestra, en este caso, en ese tipo de tema, ese tipo de casos, solo los subespacios tienen que ser igual a 1. O sea, porque, digamos, en el tipo de tema, digamos que tiene que ser igual a 0 o igual a 9, pero digamos que si me da otro valor, también puede estar bien. Es lo que no entendí bien. Yo lo que no entendí fue tu pregunta. Otra vez. Bueno, o sea, de que siempre, o sea, solo el valor que me pide que sea igual a 1, solo ese número me tiene que dar. ¿Te refieres a este ejemplo? Ajá. Sí, porque aquí lo que te están dando, te están dando 3 vectores, pero de esos 3 vectores hay un valor dentro de esos vectores que tienes que encontrar. Por eso se hizo toda esta distribución de alfa y de beta. Sacaste tus ecuaciones y obtuviste el valor. Ahora, aquí en este caso específico, sí tiene que ser 1 porque solamente con 1 cumple con los axiomas y cumple con las condiciones que te está dando aquí el ejemplo. Así que en este caso sí, tiene que ser 1, pero es porque es este problema en específico. Pero para que sea considerado, pues tiene que cumplir con los axiomas, como ya explicaron sus compañeros. Ok, maestra, gracias.
El siguiente ejemplo, por favor, producción. Si no es mucha molestia. Bueno, aquí tenemos otro claro ejemplo, que si consideramos el conjunto W de las coordenadas X, Y, los números reales al cuadrado, perdón, o sea, que está en la segunda dimensión, creo que acá se confundieron con el corchetito. Ah, no, sí está bien. Sí, sí está bien. Ah, ok. X al cuadrado menos, perdón, X dos veces, perdón, sí, X al cuadrado menos Y es igual a 0. Entonces, es un subespacio de reales ahora sí que al cuadrado, o sea, segunda dimensión. Y pues vamos a ver si cumple lo que estábamos pensando. X al cuadrado menos Y cuadrada es igual a 0. Por lo tanto, Y es igual a X, V y X es igual a menos Y. Se cumple A, puesto que 0 y 0 da W. No se cumple la condición B, porque la suma de los vectores de W puede no estar en W. Por ejemplo, 1 más 1 menos 1 es igual a 2. La coordenada sería 2, 0. Entonces no es igual a W. Entonces W, en este caso, no es un subespacio de número real cúbico. Y espérame, la siguiente, por favor. Cuadrado, cuadrado. A ver, antes de que de que sigan, igual sí les voy a pedir que corrijan estas diapositivas porque, o sea, que les pongan X cuadrada y Y cuadrada porque se presta confusión a esto. O sea, que pongan los exponentes como exponentes, porque si no aquí podrían a lo mejor confundirse sus compañeros con X2, entonces pueden decir, ah, no, es 2X y es 2Y, ¿no? Entonces, nada más ahí sí, por favor, que corrijan esa parte, por favor. Ok, maestra, se me acaba. ¿Dudas de esto? ¿Dudas? Bueno, siguiente. Bueno, la siguiente, se me apagó la cámara, pero no importa, me quedé sin batería en el cel. Bueno, consideremos ahora el siguiente, que W es igual a X, Y y Z, por lo tanto son números reales al cubo. Entonces, es decir que X más Y más aquí sí 2 veces Z es igual a 0, es decir, un plano que pasa por el origen es un subespacio de R cúbica, o sea, sí, R cúbica, un espacio en tercera dimensión. Pues de la ecuación del plano se deduce que X es igual a menos Y menos 2 veces Z. Por lo tanto, los dos vectores que pertenecen a W corresponden a la forma pues, que son menos Y menos 2 veces Z, Y, Z, con y Z es el número real. Por lo tanto, a ver si alguien quiere participar. Entonces, ¿es un subespacio de R cúbica o no? ¿No? ¿Nadie? 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 Bueno, pues sí, sí lo es. Bueno, en la siguiente, por favor, producción. Gracias, producción. Bueno, permítame, es que estoy acomodando aquí. ¿Se cumple la primera? Sí se cumple la primera, puesto que 0, 0 y 0 es igual a W. ¿Se cumple la segunda? Pues la suma de los dos vectores del plano sigue estando en ese plano, así que, como podemos ver, menos Y menos 2Z, YZ, más menos Y menos 2Z, YZ, es igual a menos Y más Y menos 2 veces, menos 2 por Z más Z, Y más y Z más Z. Se cumple la C. También, pues, K es igual a, perdón, K menos Y menos 2 veces Z, Y, Z es igual
pues menos calle, menos 2 KZ, calle, KZ, entonces toda la W. Entonces W es subespacio de R cúbica. Y otro error, R cúbica. Así que sí, ¿eh? Sí es ese espacio. Y la siguiente, por favor, producción, que ya vienen siendo los ejercicios, que estos pues se los vamos a dejar acá, no sé cómo lo ve usted, maestra, así para proyectados, para que los copien y se escriban. O... Sí, ¿cómo los tienen? ¿Puedes poner las diapositivas? Pueden ir poniendo las diapositivas para que yo vea. Ok. ¿Es una diapositiva? Si no me equivoco, sí. Son 4 preguntas sencillas, maestro, sencillas. Facilito. Sí, sí, déjenlo así mientras. A ver, son 4:30. Son 4:30. Ok, déjenla ahí. Pero, Unos. maestra, ¿Qué no, hay que será? primero mostrar, perdón, es que Dime, dime. ya habían dicho que si podíamos pasar los axiomas para que los copien primero, porque Sí, tienes porque razón. habían dicho que no nos habían alcanzado a copiar. Sí, tienes razón. Bueno, vamos a poner ahorita los axiomas, entonces. Los axiomas hagan de cuenta quien esté controlando las diapositivas, creo que es Alvir. Eh, échate los axiomas, échate 1 minuto, 2 minutos cuando mucho por diapositiva. 1 minuto por diapositiva. Ya lo deben de tener medio copiado, aunque sea. Y cuando terminemos los axiomas, proyectan los ejercicios. De todos modos, los ejercicios los voy a subir al Brightspace, ¿ok? O sea, lo que ustedes me lo deben de mandar a mí y lo deben de subir perdón, lo voy a subir al Brightspace y ahí lo van a contestar, ¿ok? O sea, bueno, lo van a contestar en su cuaderno y normal lo suben como si fuera una tarea normal. Los ejercicios se los en PDF o a su correo, ¿no? Sí, los ejercicios a mi correo, por favor. Ok. Ejercicios y diapositivas a mi correo. Ojo, los ejercicios también deben estar resueltos por ustedes. Ahí les voy a calificar a ustedes también. Porque sus compañeros pues lo tienen que hacer cada quien, ¿no? Pero ustedes se supone que ya los deben de tener, lo deben de tener resuelto. Entonces eso también me lo van a mandar a mi correo para que les califique yo a ustedes ese valor del ejercicio. Pero tiene que ser por equipo o individual. O sea, en que se le envía. La enviada del correo es uno por equipo. Ahora, ustedes también lo van a subir al Brightspace porque no puedo, ahí sí me limita un poco el Brightspace porque yo normalmente pues no le recibo tarea individual a los que están exponiendo. Pero pues en este caso como pandemia preciosa, entonces pues lo que me van a mandar a mi correo, igual lo suben al Brightspace. ¿Ok? Ok, profe. ¿Me pueden avisar cuando hayan terminado de copiar la primera? Porque yo vaya pasando. Más fácil, pregunta, ¿alguien falta? Y lo vas pasando. En los antepenúltimos, Alvir, no sé si la puedes poner. Los últimos, creo que al séptimo y octavo, algo así. Sí, O el pero sexto voy a ir en orden, porque si algunos no lo han copiado, voy a estar retrocediendo y así, y va a haber un relajo. Sí, Sí, mejor en orden, en cansado. orden. Pero la primera diapositiva ya está, ¿o faltaría? Maestra, de todos modos se va a subir esta diapositiva, ¿no? Sí, pero ahorita te va a servir para hacer tu tarea. Entonces, al menos copia los axiomas. Ok, bueno, la tarea es corta, entonces va a tener de vencimiento mañana a las 2 de la tarde. Nada más que me la manden, la subo
Y ustedes ya lo deben de empezar a hacer. El equipo ya me lo mandó, ¿no? ¿Verdad? Todavía maestra, pues, para primero hacerle las correcciones y todo, así que. Es que igual, por ejemplo, las respuestas las tenemos, pero no las tenemos en limpio, porque pensamos que lo íbamos a se iba a hacer así en la clase. Sí, no importa. Pásame las instrucciones para que yo las suba. Ya el limpio me lo mandan después, pero mándenme de una vez las instrucciones, o sea, los ejercicios y ya después si quieren me mandan los resueltos igual. Okay. Para que yo los suba al Brightspace y ya tengan creada la tarea. Entendido. Gracias. ¿Alguien más falta para copiar la sección? Te comentaron lo que pasó con Espadas y Didier. Tuvieron problemas bueno, Didier estuvo aquí en la presentación igual que Espadas, pero pues cositas ya no pudieron seguir aquí en la exposición. No sé si les comentaron. Sí, el caso de Didier, sí vi que se fue, pero el caso de Espadas ya estaba fuera desde antes. Desde ayer que me avisaron. Maestra, una pregunta fuera de lo del tema y así en general. Dime. Lo de que dijo de la conferencia para que nos inscribamos y eso, en la mesa panel, ¿es solo para que estemos de espectadores o para que nosotros participemos ahí como tal? No, es para que estén de espectadores, ¿no? La mesa panel la da, pues empresarios, maestros, exalumnos. Ustedes nada más para que vayan a participar. Pero no para que, o sea, creo que solo la mesa panel les sirve a ustedes, igual si tienen dudas, igual pueden interactuar ahí.
pero no ustedes van a exponer. Gracias. De nada. ¿Ya tienen todos los 10 o a alguien le faltó? Nada, no te hacen caso, ya estuvo. Jala, vámonos al ejercicio. Ay, hambruna. Te saliste. Ahí estás. ¿Se ve? Sí. Está bien. Ah, bueno, el equipo ya le tomé captura de pantalla. Con la captura de pantalla lo voy a subir al Brightspace. Y cuando me lo manden, entonces ya mándenmelo completo, las diapositivas corregidas con esos detallitos que les dije y resueltos sus ejercicios. Eso a mi correo, por favor. Pero la tarea ya la estoy subiendo. Maestra, ya quitamos los ejercicios o los dejamos para que los copien. O ya lo está subiendo a Brightspace. Ya lo subí, ya lo pueden quitar si quieren. Ah, bueno. Sí, ya lo pueden quitar. Muy bien, pues bueno, voy a dejar de grabar. Voy a dejar de grabar.